Carmen Serna, me contactaste, y corrígeme si me equivoco, por el debate que se dio entre Fernanda Betancourt y Sofía Lameiro. Dijiste, pues yo le entro. Me imagino que no te gustó ver a Fernanda Betancourt, que le fue muy mal, desde mi punto de vista, y dices, pues aquí hace una voz anti-AMLO, pues que sea mucho mejor. ¿Es el caso o cuál fue la razón de haberme contactado, Carmen? Bueno, pues a mí sí me gusta debatir, y además, principalmente la manera en que manejas los debates. Se me hace que eres una persona muy educada y muy imparcial. De repente, si entras y opinas, todo el formato de tus debates me encantó. Y vi ese debate y vi el otro de las diputadas, que también me gustó mucho. Y bueno, pues nada más aclarar una cosa, que yo no me considero ni anti-AMLO ni anti-obradorista. Yo soy más bien por México o pro México, pro mis impuestos, y más bien así, porque yo contra el presidente López Obrador no tengo nada, ni contra ninguno de su gabinete, porque no los conozco, no son personas a las que yo conozca personalmente, y simplemente que alzo la voz para que se validen mis impuestos como debe ser, y eso es lo que... Ok, dicho dicho que no eres contra, déjame preguntarte, y aquí doy pauta para iniciar el debate. Es muy, muy común que las personas que critican a López Obrador, al presidente de la actual administración, digan, pues yo no soy anti-López Obradorista, pero cuando tú revisas sus cuentas de Twitter, cuando tú revisas sus videos de YouTube, pues es abiertamente en contra, y para mí, yo no tengo ningún problema, yo no me asusto. De hecho, hoy alguien decía, qué bueno que haya un debate entre dos formas diferentes de pensar, y aquí palabras más, palabras menos, porque tener a personas que debaten y solo piensan igual, dice él en el tweet, pues es como bailar con tu hermana o tu hermano. Creo que es más interesante la diferencia. Entonces, ¿por qué no asumirse, te pregunto, Carmen, como, pues sí, yo estoy en contra de este gobierno? Todo el mundo puede decir somos pro México, amamos a México, creo que es un lugar común, pero ¿por qué no decir sí, yo estoy en contra del presidente, sus políticas las detesto, no me gusta esta política de izquierda, vamos al comunismo y yo soy de derecha? Porque hasta el día de hoy no me he encontrado a alguien que diga sí, yo soy de derecha. Espero que, Carmen, tú seas la primera en decir sí, yo soy de derecha neoliberal. Adelante, Carmen. Yo soy de derecha, yo soy neoliberal, por supuesto que sí, de el libre comercio, las libres decisiones, y estoy en contra de que el gobierno regule todos los movimientos, comercio y decisiones de las personas. Estoy totalmente en contra. Entonces, yo no estoy a favor de esas políticas, pero eso no quiere decir que se me etiquete, por ejemplo, como opositora. Yo no soy opositora, porque desde el momento en que yo no pertenezco o no estoy afiliada a ningún partido político, no me hace opositora. No puedo ser opositora. Opositores son los partidos, los senadores, los diputados, ellos sí son opositores. Entonces, yo soy una ciudadana que pertenece a una empresa, yo le pago a los empleados de esa empresa, y las cosas que no me parecen, pues como hay libertad de expresión, pues las expreso como tal. Sí hay cosas muy absurdas, muy desquiciantes, y no puedo evitar compartirlas, compartirlas en mis redes, y eso es básicamente. Y, por ejemplo, las personas que son pro AMLO tienen un amor ciego a López Obrador. O sea, a mí me dicen, ¿tú por qué odias a López Obrador? Y yo les digo, no, yo no lo odio para nada. Cero. Ustedes, cuando abran los ojos y se den cuenta, sí van a sentir una decepción, como una decepción amorosa, que además ciegamente, y de repente abres los ojos y es peor el ramalazo. Laura, ¿ahí te hablan o no te hablan? No, yo soy abiertamente obradorista
pero tampoco estoy de acuerdo en todas las decisiones del gobierno porque he visto personalmente muchas cosas, incluso también, bueno, no quiero tocar el tema, pero de lo que comentabas hace rato, pues yo también me he percatado de ciertos detalles de ciertos comunicadores, entonces yo tengo un panorama un poco más amplio de las cosas, pero yo estoy a favor del bien común, del bien de la comunidad, del bien del país en su totalidad. Yo sé que las decisiones políticas no van a ser, no van a beneficiar a todos, porque eso no es posible, pero sí sé que en secciones pasadas se benefició a cierta parte de la población que es minúscula. Entonces, ahora que se está volteando a ver hacia una parte más amplia, pues obviamente creo que hay ciertos corajes y ciertos puntos de vista que están en contra de. Carmen, ¿qué respondes? Bueno, mira, si te refieres a que ver más ampliamente porque hay 10 millones de pobres más que antes, pues a lo mejor sí ampliaron su perspectiva. Yo pienso que sigue imperando los favoritismos. Tenemos muchos ejemplos de contratos a personas allegadas al presidente. Nadie dice, yo por ejemplo, si yo estuviera en algún puesto importante, pues obviamente le voy a dar trabajo a personas que conozco por la confianza, pero en el momento que yo sepa que no son competentes para el puesto, pues no los voy a poner en el puesto. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que por el bienestar de mi país, sí, claro que sí, nada más que por lo mismo, yo en mi red de TikTok, que es donde ya voy a llegar a 50,000 seguidores, la verdad que la respuesta que he logrado en la gente de que abra los ojos, porque mucha gente dice, ¿qué? ¿En serio esto está pasando? Y mucha gente no tiene la información. Entonces yo lo que hago es que sepan. ¿Para qué? Para que cuando se ofrezca en una votación o en una consulta, por ejemplo, pues no les den la razón a estas personas. Pero estoy de acuerdo contigo en buscar el bien común. 100% estoy de acuerdo contigo. Dices, Carmen, 10 millones más de pobres. ¿Tú crees que con un gobierno como el de Calderón o el de Peña Nieto se hubiera evitado que llegaran a la pobreza 10 millones de personas? Y aquí hay que dar el contexto, son 10 millones por una crisis sanitaria, una pandemia a nivel mundial, y la pobreza ha crecido en México, sí, pero también ha crecido en todo el mundo. Creo que no hay país donde no haya tenido problemas de pobreza. Te pregunto ¿tú crees que con un gobierno de derecha, neoliberal, con pandemia, se hubiera evitado el aumento de la pobreza? Mira, lo que pasa es que la política de López Obrador, de los programas sociales, de las dádivas, se supone que ya per se iba a evitar la pobreza o iba a ayudar, para él eso está ayudando a las personas. Entonces, el de haber 10 millones de pobres más, según el Coneval, nos da una prueba de que esa política no está funcionando. Porque se supone que aún con la pandemia, si nos quedamos en la casa, ellos están recibiendo ese dinero. Entonces se supondría que no debería de haber habido tantos pobres más. Ahora, en alguna ocasión, hace años, cuando estaba Felipe Calderón, y aclaro, yo no defiendo, el que yo critique a este gobierno no quiere decir que yo defienda a los anteriores, ¿verdad? Pero bueno, cuando se ofrece, sí damos alguna plática sobre ello. Cuando Felipe Calderón surgió la pandemia del H1N1, lo primero que hizo Felipe Calderón fue ponerse un cubrebocas, fue contratar expertos y hacerles caso, ¿ok? Y hasta la fecha tenemos nuestra vacuna sin falta, estacional, de la influenza. Entonces sí, evidentemente sí hubiera tenido yo más fe en un gobierno de derecha para aplicar estas políticas correctamente. Laura, adelante. Bueno, aquí yo tengo varios puntos. En los sexenios pasados, que ya podemos decir que eran lo mismo, el PRIAN, porque bueno, en su coalición fue así como salieron las máscaras,
tenían un proyecto llamado Visión 2030. Este proyecto tenía planteado privatizar todo, privatizar agua, privatizar educación, saquear recursos naturales, por ejemplo, en las minas y muchas otras cosas. Existe el artículo, es de Nancy Flores en Contralínea, sí tiene tiempo, pero eh, jamás se desmintió, de hecho sí es un documento oficial. He querido tener el acceso para analizarlo más a fondo, pero no lo he logrado. Regresando a la tragedia de la pandemia, bueno, para empezar, el H1N1 no fue una pandemia y no se puede comparar con todas las muertes, con todas las personas infectadas que ha tenido el COVID-19. Y la estrategia de vacunación, pues tampoco se puede comparar. Yo sé que en cuanto a vacunación, la vacuna sí es voluntaria, pero la estrategia de vacunación que ha realizado este gobierno en particular, me parece que ha sido brillante. En Ciudad de México ha sido brillante. La verdad es que al tiempo en el que la oposición decía que se iba que iba a suceder, pues basta nombrar a Felipe Calderón, que decía que para que él saliera vacunado iba a tomar 150 años o una cosa así, no sé la cifra exacta, pero era muchísimo tiempo. Y bueno, el señor ya está vacunado, ¿no? Entonces, muchas de las personas que conozco de mi familia ya están vacunadas, al menos con una dosis. Yo también ya próximamente me voy a vacunar. Entonces, creo que la estrategia de vacunación ha sido bastante buena. Eso creo que es un acierto muy, muy grande. Y creo que se pudo evitar una tragedia como lo que pasó en India. India es un país que tiene también muchísima pobreza y que se vio en videos muy fuertes, que hubo muchísima gente que murió y que los hospitales ya no tenían acceso, incluso para cremarlos, pues tampoco se podía. Entonces, México evitó esa tragedia. Las muertes, claro que nos van a doler, eso nunca va a dejar de dolernos de la manera en la que sea. Pero creo que el gobierno no podía hacer tantas cosas, no podíamos esperar tanto del gobierno porque teníamos muchas cosas lastimadas, teníamos una economía lastimada, teníamos un sistema de salud sumamente lastimado y que yo creo que si hubiéramos sido gobernados por un gobierno de derecha, este acceso a las hospitalizaciones no se hubieran podido lograr, porque habría gente, así como en secciones pasados, había gente que se quedaba sin lugar en los hospitales, en emergencias, en urgencias, que no tenía acceso a salud. Esto desafortunadamente no ha cambiado. No te voy a decir que ya somos Suiza y que somos Dinamarca o Francia en cuanto a sistemas de salud, pero sí se ha logrado que a la gente la atiendan, se ha logrado darles una cama de hospital, pero que hay otro punto. Sí se había hablado también de que la gente no llegaba a los hospitales y fallecía antes de, porque también en la comunidad la gente culturalmente no está acostumbrada a ir al médico. Siempre retardamos el ir al médico, al dentista, al psicólogo, etcétera. Entonces, también hace falta esta parte de la cultura. Y bueno, también mencionar que hubo 420 hospitales abandonados, que se prometieron un chorro de hospitales, que se inflaron las cifras para decir que había hospitales entregados y que al final del sexenio, pues nunca sucedió, y ahora sí vemos una reconversión hospitalaria, que se están inaugurando hospitales. Entonces, pues yo creo que es un acierto también que poco a poco vamos a ir conformando la infraestructura para el sistema de salud. Yo también escuchaba a Hugo López-Gatell, que de hecho también pues para ustedes es una persona deleznable, que ha asesinado por querer a mucha gente, y yo creo lo contrario. Yo creo que si de él hubiera dependido, él hubiera salvado absolutamente a todos. Sin embargo, no podía. La estrategia que nos dio fue la información, y en base a esta información nosotros teníamos la decisión de cuidarnos o no. Y creo que muchos o la mayoría no podemos decir que no fuimos en al menos una ocasión de salir cuando no teníamos que salir, de ver a alguien cuando no teníamos que verlo, cuando estábamos en semáforo rojo. Todos hemos cometido alguna omisión. Y esto es, bueno, esto es parte de. Y bueno, yo sé que también hubo incidentes, yo sé que también hubo gente que no salió de su casa y se infectó por alguna cosa que recibió y demás, pero son muchos factores a analizar. Entonces, no podemos culpar al gobierno de toda esta situación. Eso es lo que yo creo.
Carmen, si te gustaría replicar y preguntarte si tú crees que el presidente promoviendo el uso del cubrebocas se hubieran evitado muertes, o si los gobiernos anteriores, en lugar de inaugurar hospitales sin terminar, los hubieran terminado, hubiera sido más provechoso para el país. ¿Cómo ves eso y qué replicarías a lo que acaba de decir Laura? Adelante, Carmen. ¿Yo? Sí, por favor, Carmen. Perdón. Mira, desde los primeros días, el mismo López-Gatell, que supuestamente es una eminencia, dijo, no hay evidencia científica que nos diga que el COVID no pasa de una gripa estacional. Imagínate la delicadeza de su primer discurso sin estar informado. López-Gatell fue contratado en el sexenio de Calderón. Lo enviaron a estudiar al extranjero. Regresó y al poco tiempo lo corrieron por incompetente. Pero bueno, todos tenemos derecho a reivindicarnos y a lo mejor él volvió a estudiar, volvió a superarse, no sé. No podemos comparar a México con 130 millones de habitantes con India, que tiene 1.500 millones de habitantes. India aparte tiene los mejores científicos del mundo junto con Alemania. Nosotros teníamos un sistema de vacunación que era un ejemplo mundial. Venían de otros países a que les enseñáramos cuál era nuestro sistema de vacunación. Vacunábamos en un programa de vacunación, de estos famosos de que estábamos en temporada de vacunación, vacunábamos hasta 11 millones de personas en una semana de vacunación. Fíjate, éramos un ejemplo mundial. Lo destruyeron porque metieron a la Guardia Nacional, porque metieron a los servidores de la nación y se hizo un desastre. Hoy Estados Unidos ha vacunado más mexicanos que el propio México. No hemos llegado a 40 millones con doble dosis. Ahora, hay el 60% de los bebés de este país no han sido vacunados contra tuberculosis, polio, las del cuadro básico. Hay recién nacidos que han salido de los hospitales, el 60%. No hay vacunas, no los están vacunando, no están las cartillas de vacunación, no te las están entregando cuando sacas a tu bebé del hospital. Ahora, 420 hospitales que inauguraron patitos y que no sé qué, ese es un discurso que hasta la fecha nadie ha demostrado, que las reconversiones que él está inaugurando, ¿dónde están las inauguraciones? Que yo sepa, en todo el sexenio ha inaugurado uno, públicamente, un hospital. Ahora, una cosa muy grave que hicieron, la Cancino no avisaron a los maestros que no podían, cuando ya tuvieran su certificado de vacunación Cancino, no la valen en Estados Unidos. Yo no alego que Estados Unidos, que porque le tiene rencillas a China, que qué malos, todo. Pero las autoridades mexicanas, o sea, López-Gatell y López Obrador, apenas la semana pasada López Obrador, se acaban de enterar los maestros que la vacuna Cancino no es válida su certificado en Estados Unidos. Sí pueden pasar, pero tienen que llevar su prueba PCR negativa y por avión. Como todo, está restringido, no hay problema. Pero no les avisaron a los maestros. Y hay N maestros que ganan bastante suficiente, que pueden viajar a Estados Unidos. Les hubieran dicho, a ver, maestra de 40 años, le voy a aplicar Cancino, pero a Estados Unidos no la vale. Se espera a que lleguemos a vacunar a los de 40 o se la aplicamos de una vez. Y no dieron esa información. Yo tengo mucha gente que me está escribiendo que está decepcionadísima de que no les avisaron. El presidente López Obrador se equivocó y dijo que AstraZeneca, se distrajo obviamente, pero AstraZeneca sí es válida en Estados Unidos. Cancino y Sinovac no son válidas en Estados Unidos como prueba de vacunación. Sí puedes pasar, pero tiene que ser por avión y con un certificado de negativo de PCR, de prueba PCR. Carmen, decías que hay más mexicanos vacunados en Estados Unidos que en México. ¿Cuáles son los datos de eso, de que hay más mexicanos vacunados que en México? ¿De dónde sale esa información? O sea que Estados Unidos ha vacunado más mexicanos que México, hasta hace poco, por ejemplo. Pero ¿cuántos mexicanos han vacunado en Estados Unidos? En Estados Unidos hay 30 millones aproximadamente de mexicanos. Entonces, más otros 10
10 millones de mexicanos que han cruzado la frontera para vacunarse y nosotros hasta hoy ya vacunamos más. O sea, para hace, no sé, como 2 semanas, Estados Unidos había vacunado más mexicanos que nosotros. ¿Y la fuente es? ¿De dónde es la fuente de esa información? Ah, pues porque Estados Unidos, No, tú la fuente de llegas, la información, ¿de dónde sale esa sí, información? sí, de la OCDE de Estados Unidos. Es decir, que 30 millones, hay más mexicanos vacunados en Estados Unidos, es lo que estás diciendo, que en propio territorio mexicano. No, Es no decir, hablando de territorio, sino Estados Unidos ha vacunado más mexicanos que el propio México. Laura. Bueno, yo creo que Marcelo Ebrard hizo las compras cuando tenía que hacerlas, ya que cuando tú compras un producto en Amazon o en la tienda que sea, no depende de ti saber cuándo vas a recibirlo. Probablemente haya quienes te den a elegir un horario y un día, pero esto no va a ser así. Normalmente es la empresa o la farmacéutica o el lugar de donde venga el producto que tú compraste el que va a decidir en qué momento te lo da de acuerdo a su propia logística. Entonces, esa sería mi respuesta en cuanto a la vacunación. Estados Unidos, pues bueno, sabemos todos los privilegios que tienen como país, entonces creo que no es necesario como profundizar en el punto. Y bueno, en cuanto a lo que había mencionado Gatel, sí, si tú tienes COVID leve, es similar a una gripa, entonces no veo ahí cuál sea el tema. Quizás no profundizó en cuanto a qué pasaría cuando es grave. De hecho, la letalidad en el mundo es baja. En México nos ha pegado más y probablemente sea por muchas cosas. Probablemente sea también alimentación. Eso tendrá que verse yo también con estudios científicos, porque genéticamente los mexicanos estamos más propensos a muchísimas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, por esa parte eso. Y bueno, mencionas que las condiciones de India son muy diferentes y bueno, entonces, ¿por qué hacer la comparación también con otros países y por qué ponernos en comparación con, por qué siempre mantener el bueno? Es que siempre fue México el peor en todo, México siempre tiene la letalidad más alta, la mortalidad más alta. Entonces, pues si no vamos a comparar con India, pues entonces mejor no hay que comparar con ningún país, ¿no? Si no vamos a construir, pues entonces ¿para qué comparar? Y bueno, sobre la vacuna de CanSino, eventualmente se dará, o sea, no lo considero tampoco como error, porque, bueno, mmm, si Estados Unidos así tiene sus reglas por las relaciones que tiene con China, bueno, eso ya es otro tema. ¿Por qué nosotros como mexicanos tendríamos que meternos en un problema de Estados Unidos y China? Y pues creo que esos eran mis puntos. Carmen, déjame preguntarte, ¿tú crees, y creo que lo has dicho aquí, que si un gobierno de derecha estuviera en este momento gobernando el país, nos hubiera ido mucho mejor? ¿Con qué políticas públicas de un gobierno de derecha, ya sea PRI o PAN, nos habría ido mejor? ¿Qué hubiera hecho diferente, por ejemplo, un gobierno del PAN o del PRI o juntos, que no ha hecho el actual gobierno? Bueno, para yo... Carmen, sí, adelante, Carmen. Bueno, en primer lugar, hacer presencia. Nuestro presidente no hace absolutamente ninguna presencia en ningún país. Ahorita se puede pretextar por la pandemia, porque se puede hacer de manera virtual, pero bueno, nos falta presencia. Otra cosa, yo tengo un video donde tengo la prueba que en noviembre, donde se publicaron los contratos de las vacunas, los pedimentos, no aparecía México. Marcelo Ebrard, López Obrador, este gobierno no pidieron a tiempo las vacunas y yo publiqué en su momento el video. Se atrasó el pedido, se atrasó este pedido, y te voy a decir por qué. Porque cuando les dijeron, para enero, febrero, marzo vas a estar vacunando, no, porque yo quería, el gobierno quería incrementar la vacunación para las elecciones. La prueba está en que justo antes del 6 de julio estaban vacunando 1 millón de personas diarias y pasan las elecciones y bajó hasta 300,000 personas diarias la vacunación. Eso es una especulación de mi parte, pero hay números y me ayudan a especular
de mejor manera. Ahora, un gobierno de derecha se basa en la libre economía, se basa en tener siempre a pioneros, a científicos de punta, a los mejores. Y aquí los despreciaron, los descartaron y no tomaron en cuenta ese tipo de conocimientos. Nosotros tenemos hoy por hoy a un doctor, un mexicano, un doctor, su nombre es, perdón, se me está moviendo esta, ok. Su nombre es Julio Frenk. El doctor Julio Frenk es hoy por hoy el rector de la Universidad de Miami. Es mexicano. Él fue el secretario de Salud durante el gobierno de Felipe Calderón. Es una eminencia de científico. Tan es así que está de rector. No cualquiera puede ser rector de una universidad tan maravillosa. Bueno, esos son los ejemplos por los cuales te puedo asegurar que nos hubiera ido mejor en la pandemia. Ahora, me dice Laurita, no podemos comparar, bueno, si no vamos a comparar India, no vamos a compararnos con otros países, nada más que en la vida, todo el tiempo, las calificaciones en tus clases, tu desempeño en el trabajo, siempre se sacan promedios comparativos con todo. Entonces, no lo podemos evitar. Fuimos el país con más muertes en personal de salud. Se murieron 2.600 médicos en México. La tasa de mortalidad en México fue el doble que en la mayoría de los países. Teníamos una tasa de mortalidad de miedo. Ahorita hay que advertirles, para finales de agosto se viene una tercera ola, que si la primera ola fue de 2 y la segunda ola fue de 9, esta que viene es de 15. Dices, Carmen, que si el presidente hubiese tenido presencia internacional, porque esa era la pregunta, que no hay presencia internacional, la cosa se hubiera cambiado, y que si tuvieran a un personaje como Julio Frenk, las cosas hubieran sido manejadas diferente. Te pregunto, Laura, Julio Frenk fue secretario de Salud, es rector de la Universidad de Miami. Hay que decirlo, la Universidad de Miami no es de las mejores universidades de Estados Unidos. Y algo que aquí me llama la atención es que Julio Frenk, la Universidad de Miami, le otorgaron un honoris causa, no solo a su cuate Castañeda, sino que también a Vicente Fox. ¿Tú consideras que Julio Frenk, Laura, hubiera salvado al país? A pesar de que, pues, credenciales, si ponemos a los dos, pues el doctor Hugo López-Gatell tiene más experiencia en la parte de los virus. ¿Qué dices, Laura? Sí, me remontas a Visión 2030, donde querían privatizar la salud, privatizar los hospitales. Entonces, esta relación, como mencionaba Julio, con Jorge Castañeda y demás, pues todavía nos da más a especular entonces también que todo esto obedecía a intereses de Estados Unidos. Y por otro lado, pues sí, Gatell es experto en epidemiología, pero pasa algo muy curioso con la gente que es experta en ciertos temas, los tecnócratas. A veces la teoría es muy, muy bonita, pero la experiencia nos cambia totalmente lo que es verdad. Entonces, yo sí creo que Gatell es un experto en su tema. Yo creo que sus credenciales y la universidad de donde viene son las mejores. De hecho, el Instituto de Salud Pública en currículum, pues, bueno, o sea, todas las personas que yo he conocido de Instituto de Salud Pública vienen de la misma universidad donde Gatell estudió epidemiología. Entonces, te doy el punto de que probablemente no se hizo el trabajo que todos esperábamos, como ya lo había mencionado, pero los datos se tenían, el conocimiento sí se tenía. Y bueno, también mencionabas el punto de que el personal médico fallecía. Pues yo tengo una fuente que fue mi profesora también. Yo estudié nutrición y tenemos cierto conocimiento médico. Entonces ella decía que trabajaba en hospitales COVID
y que ella sí veía como estas personas que fallecían era porque tenían obesidad, entonces por lo tanto tenían predisposición a diabetes, a cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, también esa cultura que queremos en cuanto a salud, pues tiene que ser de ciudadanos a médicos y viceversa, porque si nosotros como comunidad, como población no creemos en la salud, pues entonces está cañón, ¿no? O sea, ¿cómo queremos buenos sistemas de salud y conservar nuestra salud propia? Déjenme preguntarles, ya pasando del tema de la pandemia, entiendo, Carmen, que tú criticas los programas sociales, le llamas dádivas. ¿Por qué un programa social como una pensión, como la ayuda a jóvenes que no estudian y trabajan, es una dádiva? ¿Y por qué desde tu punto de vista es algo negativo? Porque entiendo que dádiva no se ve como algo positivo. ¿Por qué está mal? Bueno, Carmen. no es que sí, gracias. Nada más voy a retomar un punto en lo que me dice Laurita de la privatización a 2030. Mira, cuando nosotros vemos a alguien que le va súper bien, desgraciadamente la mayoría del mexicano es envidioso y dice, no, yo quiero que le vaya mal, en lugar de aprenderle cómo le está haciendo para que le vaya bien. En Estados Unidos hay más de 130 refinerías exitosísimas y no son y son privadas, no son del gobierno. O sea, esto de la privatización, el saqueo es un discurso falaz. No hubo un saqueo. O sea, privatizar las cosas es mucho mejor que estar como Venezuela, que le pertenece todo al gobierno. Es mejor que estar como Cuba, donde todo le pertenece al gobierno. Privatizar sin que los empresarios abusen de los trabajadores. Pero ahí es donde entra el gobierno, para eso está, para regular y para checar a sus trabajadores que no los exploten. Perdón, era un paréntesis. Y otra cosa, si Gatell es experto en virus, deja a un lado su expertise por ser servil, ciego a López Obrador. Se denigra y pierde toda dignidad porque no aplica sus conocimientos, ojalá y sí sea verdad que los tenga, pero por hacer lo que le dice su jefe, no aplica sus conocimientos y le sigue la corriente. Para mí, ojalá y los hubiera aplicado, pero bueno. Perdón, Julio, ¿qué me preguntaste? Discúlpame en el alma. Tú criticas las dádivas, los programas sociales, y la pregunta es, ¿no ves bien que se le dé una pensión a los adultos mayores? ¿No ves bien que se dé un apoyo a las personas discapacitadas, a las personas que no estudian ni trabajan? Para ti eso es una dádiva, ¿por qué está mal? Mira, no es que esté mal o que esté bien. De hecho, toda la vida ha habido becas. Eso no es nuevo. La pensión a los adultos mayores también ha estado siempre. Se elevó a rango constitucional. López Obrador miente cuando dice que la oposición votó en contra, cuando no es cierto. De 92 que estaban presentes, 91 de todos los partidos votaron a favor de que se elevara a rango constitucional. No. El problema es por ejemplo, en la Constitución dice que a todos los adultos mayores, sus hijos tienen obligación de darles una pensión. No sé si ustedes lo sabían. Nosotros como hijos de sexagenarios o hectagenarios tenemos obligación de darles una pensión. Eso se debería de legislar para que hay muchísimas personas que están muy bien económicamente, que no ayudan y tienen en el abandono a sus papás o abuelitos. Ok, todos los programas sociales son buenos. Todos los programas sociales son buenos. Yo no digo que sean malos, sino que no funcionan de la manera en que los aplica. Por ejemplo, hay N cantidad de maestros y de pensionados del IMSS y del ISSSTE que ganan sobre los 30,000 pesos mensuales. ¿Por qué vas a desperdiciar esa pensión en esas personas que no lo necesitan? O sea, hay poca vigilancia en hacer un estudio socioeconómico de todas esas personas que reciben esa beca. Yo en lo personal me citaron, me mandaron la información para que yo fuera a dar de alta a mis dos hijas de 18 y 20 años, que en ese tiempo tenían 15 y 17, para que las fuera a dar de alta para su beca de preparatoria y de secundaria. Y yo les dije, no, a mí sí me alcanza para pagarles. ¿Yo por qué le voy a quitar al gobierno un dinero que mejor lo puede usar otra persona? Como antes había
becas para escuelas particulares, había un presupuesto, los muchachos tenían que tener cierto promedio y se les daban cierto número de becas por escuela particular. Hoy se les da parejo a todos, saques la calificación que obtengas, tengas dinero o no tengas dinero. Solamente lo que yo quisiera es que se hiciera regular esas pensiones, vigilar esas pensiones, verificar el censo, verificar el estrato social, verificar los ingresos y a los niños, a los adultos y a los jóvenes con discapacidad, parejo, a todos, tengas o no tengas, me le das su atención médica, me le das su pensión, ahí sí, ¿verdad? Pero no es que esté en contra, sino que no están regulados. Laura, dice Carmen que no está en contra de los programas sociales o de las becas o de los pensión, pero que si una persona gana muy bien, no hay necesidad de que le den pensión. Entonces, en ese caso ya no sería pensión universal. ¿Qué es lo que tú replicas al argumento de Carmen? Bueno, también otro punto que me pareció muy importante sobre el punto anterior, antes de contestar la pregunta de Julio, es que de acuerdo a una investigación de Violeta Núñez, más del 60% de la superficie mexicana está concesionada a extranjeros. Entonces, el tema del saqueo aquí sí es importante porque la minería, por ejemplo, nacional, pues bueno, no sé. No sé ahí cómo lo vean ustedes, ¿no? Que más del 60% de este país ya esté concesionado a extranjeros. Y este gobierno no ha dado ninguna concesión. De acuerdo a los programas, sobre la oposición, exactamente, hay gente que no se opuso a que fuera constitucional, pero yo vi una gráfica súper interesante en la que realmente no había tanta oposición como dicen que son. Es quizás más escándalo de redes sociales que lo que pasa en la Cámara de Diputados y lo que pasa con los senadores, porque si bien el PAN es el partido que más se ha opuesto a las propuestas que tiene Morena, pues realmente los números sí difieren un poco en cuanto a oposición. Y regresando a los programas sociales, sí, yo estaría de acuerdo en que los hijos tengan que cooperar. De hecho, hay muchos hijos de izquierda, muchos hijos de derecha, muchos hijos opositores, muchos hijos obradoristas que no apoyan a sus padres, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante en el que sí estamos de acuerdo. Y también decir que los programas sociales siempre se van a salir de control. Los sistemas siempre va a haber un punto donde falla el sistema. Recordemos también, por ejemplo, programas como la leche Liconza y Diconsa, se la daban a población vulnerable para que recuperara su salud en cuanto a temas nutricionales, ¿no? Para atender ciertas deficiencias. Sin embargo, la gente pues no la consumía. Lo que hacía era utilizarla para hacer gelatinas y venderlas, ¿no? Entonces, la gente siempre va a ver una manera de salirse del sistema y ocupar los programas sociales a como mejor a ellos les convenga. Entonces, esto creo que es inevitable porque la gente siempre va a encontrar un hack para hacer algo diferente de lo que proponga el gobierno, ¿no? Y que sea ese objetivo. Yo creo que sí hay que poner filtros, yo creo que sí hay que revisar más estos programas y que ellos también reciban retroalimentación. Por ejemplo, yo fui partícipe de Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo también tengo una florería y en esta florería yo tenía chavos que ayudaban en ciertas labores y tenían una evaluación. Entonces, esa evaluación era mensual. Y si ellos no hacían pues el reglamento interno o no hacían las actividades que tenían que, yo tenía la libertad de darlos de baja en el momento en el que yo lo considerara. Solamente tenía que exponerlo y bueno, eso era, se les daba de baja y ellos ya no cobraban ese mes. Entonces, creo que el programa funciona porque a mí me ayudó muchísimo como recurso para poder mejorar muchos de mis procesos y para poder estabilizarme. Y creo que es una herramienta del gobierno. Precisamente los programas son herramientas que si bien, como mencionaba antes, la gente siempre se sale porque necesita usarlo como a su conveniencia, los intereses de la población siempre van a ser distintos. Entonces creo que sí hay que saber cómo utilizar las herramientas que nos da el gobierno y que también el gobierno sea más receptivo en cuanto a qué verdaderamente la gente necesita
necesita y cómo se puede hacer mejor y más efectivo y cumplir esas necesidades sin que sea un exceso también, ¿no? Déjame preguntarte, Carmen, dices, y aquí la pregunta es, y te pregunto así directamente, pues los gobiernos de derecha han gobernado hasta el 2018, noviembre 30 del 2018, y pues, los resultados son los que están visibles, todos los problemas que lleva México. Pues ya el sistema de derecha ya fue implementado en México y pues 2018, estoy hablando hasta 2018, 30 de noviembre, el último día de gobierno de Peña Nieto, pues arrojó que México en ese momento, al menos el 50% de la población en pobreza, 3 décadas de gobiernos neoliberales de derecha, pues no funcionaron. ¿Cómo debatir? Decir, pues es que en México le iría mejor con un gobierno de derecha cuando los resultados, ahí están, son públicos. Más allá de la corrupción, pues los resultados son públicos y al noviembre 30, repito, pues había más de 50 o más del 50% de la población en pobreza y con una infinidad de problemas. ¿Cómo convencer a alguien de que regresar a eso va a mejorar México? Carmen. Bueno, primero no era la mitad de la población. Hoy sí tenemos 65 millones de pobres y éramos 50 millones de pobres. Luego, el claro ejemplo de que la izquierda no sabe gobernar, porque no hay un país en el mundo que sea comunista o socialista y le esté yendo bien, excepto Cuba, excepto China, pero porque tiene zonas francas de comercio libre, que está haciendo que haya 4 millonarios nuevos al mes, que subió de la pobreza a la clase media a más de 40 millones de personas también por mes, porque sabemos que tiene más de 1.300 millones de habitantes. Entonces, ahí la lleva China por las zonas francas de libre comercio. Ahora, decía ahorita Entonces, en la Ciudad de México, no sé dónde veo que esté la izquierda dando un muy buen ejemplo. De hecho, ahora ya pasó a ser más de la mitad de derecha. Yo siento que los estados donde no han probado algún gobierno de izquierda, se van a probar y van a volver a regresar a lo mismo. Ahora, a lo mejor, ahora decía Laurita que está concesionado más del 60% del territorio. Discúlpame, Carmen, déjame preguntarte, insistir en eso. Ya hasta noviembre 30 del 2018 gobernó por 3 décadas gobiernos con tendencia de derecha, PRI, PAN, pero ¿cómo convences a la ciudadanía? Y hay que ser sinceros, el actual gobierno es muy popular, tú ves cualquier encuesta y tiene pues una gran mayoría de apoyo. ¿Cómo convencer a alguien que dice, pues sí, no le está yendo bien al país, pues ahora regresemos al PAN o al PRI cuando los resultados ahí son evidentes, aquí no es cuestión de apreciación, pues le iba muy mal, muchos problemas, no es que México viviera una época de oro, que fuéramos de primer mundo y llegó López Obrador y de repente nos fuimos al tercer mundo. México ha sido país en subdesarrollo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo convences a alguien a decirles, pues regresemos con los del PRI, con los del PAN? ¿Cómo convences a alguien? Mira, una cosa que sí te puedo decir, éramos un país en vías de desarrollo, ya no éramos tercermundista, éramos un país en vías de desarrollo. Y, por ejemplo, Peña Nieto dejó en el Fondo de Estabilización 270,000 millones de pesos. Hoy López Obrador ya lo vació y solamente tenemos 30,000 millones. Yo quiero saber dónde está ese dinero, eso por un lado. Por otro lado, los programas sociales que dice que para el 2024 le va a dar el doble a los adultos mayores, de lo que estábamos hablando, que no hay reglas de operación. Si él pretende hacer eso, va a destinar un cuarto porcentual, o sea, de 6 billones, de 1,2 billion, que es el PIB. Él le va a entregar 500,000 millones de pesos a un programa que no tiene retorno. La economía, como la están manejando, sin inversión, porque quiero que sepan que acaban de dar la estadística, somos el país
con mucho menos inversión interna en el país. O sea, no hay inversión interna y eso está afectando muchísimo a la economía de México. Entonces yo hablaría, yo le iría por ese lado. Las cifras, el dinero, los fideicomisos, teníamos un fideicomiso. Miren, critican mucho los fideicomisos. Les puedo dar un dato. Cuando iban a hacer el Naim, Peña Nieto, nosotros tenemos 4 billones de pesos en Afores, ¿ok? Esos 4 billones de pesos, el 52% son intocables, son de los dueños del dinero, de los ciudadanos, ¿ok? Los fideicomisos son un sistema de administración que cuida ese dinero, ¿ok? Bueno, el 48% lo puede tomar el gobierno con toda una serie de candados para invertir, para hacerlo crecer, ¿ok? Peña Nieto tomó ese 42% con todos los candados habidos y por haber. Tan es así que en el momento que cancelaron el Naim, el dinero se regresó íntegro a los fideicomisos. O sea, los fideicomisos ahora que ya no tenemos la mayoría, ¿quién va a regular y quién va a vigilar nuestro dinero? Antes, en alguna universidad en Estados Unidos, tú podías mandar a un estudiante por medio del fideicomiso, de uno de los fideicomisos de CONACYT. Entonces, en Estados Unidos te decían, ¿con qué fideicomiso me vas a avalar ese estudiante que me vas a mandar? Ah, con el fideicomiso número tal. Entonces te aceptaban al estudiante. Ahora ya no. Ahora los están mandando, si bien les va, a Cuba, precisamente. O sea, hay muchas cosas que no vemos de fondo, que quisiera yo que las personas vieran de fondo para que vieran. Simplemente nuestro vecino, ¿cómo viven los mexicanos? A ver, ¿por qué los 40,000 millones de dólares que mandan los estadounidenses, los ciudadanos mexicanos que están en Estados Unidos, a ver, ¿por qué no dejan de mandar esas remesas y se vienen para acá? Si tan mejorado está el país de izquierda que tenemos ahora, que se vengan todos ellos. ¿Por qué no se vienen? Porque no, porque es mucho mejor vivir allá. Obviamente, un país capitalista neoliberal es siempre mejor, demostrado, que un país de izquierda que reprime y donde el gobierno quiere tener el control absolutamente de todo. Laura, ¿qué replicas a lo que dice Carmen Serna? ¿Me podrías explicar, sobre todo para ahondar en este punto, de qué represión hablas? Los países que reprimen a sus pueblos son los países comunistas, los socialistas, los de izquierda. Ahorita no sentimos esa represión, ¿sí? Pero está sucediendo poco a poco. Simplemente, en las mañaneras, ¿cómo se atreven a poner quién es quién en las verdades? ¿Qué es eso? Se han pronunciado periodistas serios de izquierda en este país en contra de que se hagan ese tipo de eventos, además de que la persona que los hace no tiene ninguna credencial, ninguna autorización para hacer eso. Así empiezan. El gas bienestar, eso va a empezar a reprimir a las gaseras privadas. ¿Por qué le ven lo malo a privatizar? Si en Estados Unidos y en los países progresistas la mayoría de las cosas son privadas, no son del gobierno. El gobierno está para regular, no para crear riqueza. El gobierno no crea riqueza. Eso es lo que yo podría decir. Laura, y creo que no te hablabas de represión, pero no, represión contra la población. No entendimos eso de la represión. Perdón. Sí, por ejemplo, cuando el Estado empieza a regular todo, te reprime todo en automático. ¿Por qué? Porque no tiene suficientes recursos, porque empiezan a cerrar las empresas, empiezan a ir... Sería controlar, ¿no? A controlar. Porque represión se entiende como represión a los ciudadanos con violencia, que creo que no es el caso, no hay represión en el país. Aquí, bueno, en el país ahorita en México no reprimen ni a los delincuentes, vaya, o sea, ¿cómo te explico? Aquí no hay represión ni para buenos ni para malos, que se me hace demasiado apático. Pero... Laura. Bueno, si hablamos de represión, no hay que olvidar a Yotzinapa, no hay que olvidar a Tenco, no hay que olvidar infinidad de eventos que sucedieron por represión del Estado, de policías municipales, de policías estatales, de policías federales, de militares, etcétera. Entonces, eso sí fue adrede. Y bueno,
el ejercicio que se está haciendo para decir quién es quién en las mañaneras, yo siempre he dicho que el presidente Andrés Manuel tiene todo el derecho de defenderse de lo que los periodistas están diciendo. Yo he confirmado que la información que le llega al presidente, pues tal vez no es del todo eficaz, no es del todo cierta, etcétera, ¿no? Y me consta que periodistas como Julio, como Ernesto, que sí son de investigación, sobre todo en el caso de Ernesto Ledesma, ha ido a presentar y es insistente una y otra vez en causas que él apoya y que él está de un inicio a un final. Entonces, creo en ese periodismo. Y no ha habido represión a Ernesto Ledesma, ha habido ocasiones cuando el presidente no le da la palabra, quizás, o cuando el presidente le dice que no está de acuerdo con él porque tiene otros datos, ¿no? Pero solo es cuestión de contrastar las cosas. Y creo que no le veo lo malo a que Ernesto Ledesma también le dé una réplica. Julio Astillero ha dicho que, por ejemplo, va a dar una réplica. ¿Por qué estos periodistas que tanto se sienten atacados por el presidente no van a las mañaneras? Tengo entendido yo que viven aquí en la ciudad, o al menos tienen el recurso económico del chayote que cobraron en sexenios pasados para venir y estar unos días aquí en la ciudad para ir a la mañanera, a ver si tienen suerte y el presidente les da la palabra, que yo supongo que sí, porque en el caso de Denise Dresser les dio la palabra, ¿no? Entonces sería importante que también se haga esta dinámica de responder las cosas y de poner así la verdad. Creo que es lo único que nosotros como ciudadanos nos pedimos. Y bueno, regresando al tema de las empresas, de la privatización, con el PAN, con el PRI, etcétera, quienes gobernaban quizás sí eran ellos como políticos, pero también las empresas, Kimberly Clark, Televisa, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas han sido empresas que el mismo PISA, o sea, configuró todas las leyes para su beneficio, para crear un monopolio, para tirar a toda su competencia y que entonces ellos no tuvieran oportunidades para producir los medicamentos. Y entonces sí hay muchos reclamos que son válidos al gobierno, pero ¿por qué no hay un solo cuestionamiento a PISA? ¿Por qué jamás se nos ha ocurrido por la mente pensar por qué PISA no quiere dar los medicamentos? ¿Por qué PISA no quiere producir los medicamentos si se necesitan, ¿no? Y hacerlo a un precio justo. Entonces, este tema de que las empresas han abusado y abusarán siempre de los empleados, es cuestión también un poco de perspectivas, ¿no? Uno como empresario, y creo que tú me entiendes, siempre trata pues de llevar una relación pues de justa medianía, de que ellos tengan pues sus derechos y demás, pero si tú te pones del lado del empleado, quizás tú te has visto muy condescendiente con ellos, pero ellos no, ellos siempre te van a pedir algo más, ellos siempre te van a pedir quizás más tiempo libre, quizás más salario, no lo sé, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Pero las empresas han abusado y son las que en este momento, no solo en México, sino en el mundo, tienen el poder de manipular a las masas y de reprimir a las masas. Yo creo que las empresas sí han reprimido en este sentido y sí han dominado en este sentido. No hace falta mucho. Veamos a Claudio X González. Claudio X González, yo no sé cómo trate a sus empleados. Lo que sí sé es que ha juntado al PRI, al PAN, al PRD y ha manipulado la agenda política como él cree que le conviene. Y bueno, que igual las notas son también a como le conviene, ya sea, por ejemplo, el caso de Sembrando Vida, ¿no? ¿A quién no le conviene que ocurra Sembrando Vida? ¿A él le convendrá el programa? Entonces, tendríamos que cuestionarnos un poco más el papel de las empresas. Yo creo que sí, porque aparte, igual para avanzar en mi empresa, bueno, yo he visto cursos que, por ejemplo, te presentan a gente como Elon Musk y a decirte que tú vas a ser igual que él y que vas a tener una empresa igual que Tesla si le echas suficientes ganas, si eres lo suficientemente listo. Y eso no es así. O sea, no vamos a hacer un Tesla, no vamos a hacer un Bill Gates, no vamos a hacer un Mark Zuckerberg. No lo vamos a hacer porque no tenemos las mismas circunstancias. Por mucho que hagamos méritos, por muy listos que seamos, ¿por qué insisten los gurús en intentar manipularnos
para que nosotros defendamos entonces al que sí es billonario, al que sí tiene los accesos, al que sí tiene los recursos, el que sí puede meterle mano a la ley y con sus amigos políticos para que sea beneficiado. Entonces, creo que sí habría que cuestionarnos más el papel de las empresas en nuestro país y la ética con la que se rigen y la ideología con la que se rigen. Obviamente ellos nunca van a perder y mientras la gente les siga comprando, bueno, ellos van a ser felices. Entonces, dependiendo que, por ejemplo, el golpe de Estado que se le dio a Bolivia, que el mismo presidente habló de ello por el tema del litio. En México, pues, bueno, yo no quiero especular porque me da bastante miedo de qué pueda llegar a pasar en cuanto al litio de nuestro país. Ese es un tema muy importante que no debemos dejar de perder de vista. Entonces, pues ese sería mi punto. Déjame preguntarte, Carmen, ¿tú ves que México está más cerca de convertirse en un país como Cuba o Venezuela? Y si es así, ¿cuáles son los elementos para creer que pues casi ya estamos en una dictadura? No sé si lo veas así, o pues prácticamente eso es un argumento de la oposición para asustar a la gente, pero en realidad pues nada que ver con Venezuela o con Cuba. ¿Qué opinas, Carmen? Mira, yo te puedo opinar que hoy por hoy no somos Venezuela, no somos Cuba, pero el camino de López Obrador, su agenda es el Foro de Sao Paulo, es eso lo que quiere. Y es un dictador desde el momento en que una eminencia como Gatell no hace lo que tiene que hacer, hace lo que él le dice. Ahora, por ejemplo, Ernesto Ledesma, mis respetos, yo vi la investigación que hizo sobre el poblado que no tiene agua. Y es perfectísima su actuación en la mañanera y creo que lo he visto como 2 veces. Lo triste es que López Obrador y su gobierno no le han hecho caso. Y le dice Ledesma, entiéndame, presidente, no tienen agua. Le vale a López Obrador. No ha arreglado ese conflicto. No sé qué se tenga que hacer, desconozco el tema, no sé si a lo mejor no es tan fácil, pero por lo que se ve, Ledesma le dice, nada más es denles agua, por favor, presidente. No tiene nada de malo que vaya Ledesma o vaya quien vaya, la mañanera es abierta, todos que vayan a decir. Lo triste es que el gobierno de López Obrador no les hace caso. La secretaria del Trabajo no recibe a la gente, ya van varias veces que van a la mañanera, no me ha recibido. La secretaria del Trabajo, su papá tiene otro puesto en gobierno. Ahora, decías del monopolio. No puede haber monopolio de medicinas porque había 3 o 4 empresas. Monopolio es una sola empresa. Ok, si había corrupción, si había sobreprecios, no dejes de pedir las medicinas, pero alinea a la empresa. López Obrador cortó de tajo todo, dejó al 60% de la población sin medicina, sin vacuna, sin tratamientos de todo tipo. Antes de investigar, primero investiga poco a poco. Estoy de acuerdo que la corrupción, mira, yo estoy de acuerdo aquí en mi ciudad. N gentes entran a trabajar al gobierno y a los 2 años ya tienen una mansión. Nunca he estado de acuerdo con eso, nunca. No soporto eso, porque si alguien tiene dinero y trabajó 40 años para tener el dinero, lo entiendo, pero no 2 años. O sea, sí estoy de acuerdo con la corrupción, que se investigue, que se acabe. El problema es que, por ejemplo, lo dijo Anabel Hernández, y Anabel Hernández ya se ha comprobado que es una muy buena investigadora. Cárdenas Palomino tenía contratos con este gobierno. Uno de los notarios de Cárdenas Palomino es hijo de Olga Sánchez Cordero, por Dios. O sea, está bien, ataquen a Claudio X González. ¿Dónde están las pruebas de que Claudio X González, la corrupción de Claudio X González, los videos yo no lo defiendo, pero ya lo agarraron de bandera. La asociación de Claudio X González se llama Mexicanos contra la Corrupción. Ellos encontraron en la estafa maestra, ellos encontraron el fraude de la Casa Blanca, que dicho sea de paso, la Casa Blanca fueron 80 millones de pesos, y la dádiva que le acaban de dar a Epigmenio Ibarra de 150 millones de Bancomex es 150 millones, ya ni lo podemos comparar. Y nada más para precisar,
Lo de la Casa Blanca fue en el portal de Aristegui Noticias. Carmen Aristegui y el grupo de periodistas fueron los que dieron a conocer. Y la estafa maestra fue Animal Político, y la investigación se hizo en base a documentación del mismo gobierno, de una auditoría, nada más para precisar eso. Bueno, yo tenía entendido que era Mexicanos contra la Corrupción. Ahora dice, López Obrador se queja amargamente, por supuesto que Biden no le ha contestado su carta, que por qué patrocinan o por qué mandan dinero a Claudio X González, a Mexicanos contra la Corrupción. Descaradamente publicó las facturas, cuando unas facturas son de las empresas. No tiene por qué Hacienda andar publicando una factura tuya o mía, Laurita. O sea, la verdad, ahí estuvo, es puro show, pero bueno. Volvemos a lo mismo, de la injerencia, perdón que te interrumpa, pero es la injerencia que tiene Estados Unidos y de los intereses que tiene Estados Unidos en contra de México. No, pero mira, déjame te explico. Hay una asociación gringa que se llama USAID. USAID ayuda absolutamente a todo el mundo en problemas de corrupción, de agua, de hambre, de medicamentos. Ayuda a todos los países, no nada más a México. Ellos mandan donaciones o sí, porque Mexicanos contra la Corrupción es una asociación civil y lo hace con todos los países. Por eso Biden no le ha contestado, porque no es injerencia en un partido político, es en una asociación. Pero López Obrador lo pone como un discurso. ¿Para qué? Para que todos actúen como actúa Chávez, como actuaba Chávez, como actuaba Castro. ¿Qué decían? Los yanquis, malditos los yanquis. ¿Y por qué hay 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos? Si tan poco malditos son, regrésense acá. ¿Por qué no emigramos a Cuba o a Venezuela, mamita? ¿Por qué es al revés? ¿Por qué la gente se sale de esos países? Es lógico, porque es la peor miseria en la que puedes vivir y a la que te van a arrastrar. Siempre es mejor la inversión controlada con el gobierno, pero para proteger los intereses y la legalidad. Eso es todo. Pero el gobierno no puede hacer negocios, no es una empresa. Nosotros tenemos que estar siempre. Ahora, el 91% de todos los que trabajamos es gracias a las empresas. El 92% del dinero recaudado por Hacienda es de las empresas, no es de Pemex, no es de CFE. Si sabes que Pemex si Pemex tiene una deuda de 2 billones de pesos, ¿cuándo la van a pagar? Necesitamos que alguien nos ayude a rescatar Pemex. ¿Y cómo se hace? Con energías renovables, evidentemente, que es una inversión fuerte, pero la va a hacer Bimbo, ya la hizo Bimbo, por eso Bimbo paga menos luz, porque tiene sus energías eólicas y sus energías solares. Obvio, tiene que pagar menos luz. Todos los que tienen celda solar en su casa pagan mucho menos luz que los que no tenemos celda solar en nuestra casa. Hay que ampliarse un poquito, hay que ver por qué le está yendo bien al de al lado, hay que aprenderle qué es lo que está haciendo bien. Vamos a aplicar esas políticas públicas. ¿Por qué la gente se quiere ir a Estados Unidos? ¿Por qué los gringos no se vienen acá masivamente? Venga acá. No. Déjame preguntarte, hablando de los gringos que no se vienen a México, pero eso históricamente, la migración, yo creo que la mayoría de los mexicanos que han emigrado son previamente al gobierno del actual presidente. La mayoría de los que están viviendo hoy día vienen o salieron del país en gobiernos de panistas, gobiernos priistas. Y Laura, ¿tú crees que nos estamos acercando a ser un país como Venezuela, como Cuba? Habla Carmen de un dictador, pero un dictador donde pues el próximo año va a haber una elección para revocarlo o para que continúe, y para que el próximo 1 de agosto una consulta popular donde puede votar pues prácticamente quien quiera votar. Desafortunadamente el INE no está promocionando y va a haber menos casillas, pero es una elección abierta, consulta abierta a ti, a mí, a Carmen, a Gerardo, a todo el mundo. ¿Vamos a una dictadura? Bueno, igual para rescatar algunos puntos de Carmen, Ledesma tuvo que recurrir a la mañanera y exponérselo al presidente porque el gobierno estatal de Murat no hizo caso, y hasta el día de hoy, nuevamente, a pesar de que ya tuvo la entrevista con él y que ya hubo un fallo del tribunal,
sigue sin hacer caso. Entonces creo que aquí no, el problema no es federal, sino estatal. Entonces es Murat el que tiene que responder. Entonces, si Ledesma fue a la mañanera, es para que Andrés Manuel, no es que no le importe, es que entonces está pidiendo la sugerencia para que Murat haga su trabajo. Y bueno, si hablamos de Anabel Hernández, sí, yo estoy de acuerdo en que Anabel Hernández, yo es una mujer que yo admiro muchísimo y la admiraré toda la vida. Yo la conozco su historia y bueno, ella ha documentado muchísimo sobre García Luna, muchísimo sobre los cómplices del presidente Calderón, muchísimo sobre lo que pasó en Ayotzinapa, que no es la narrativa que los medios nos quisieron hacer creer. Y bueno, ¿quién tronó Pemex? ¿A quién le convenía que tronara Pemex? Seguimos con la injerencia en Estados Unidos. Es obvio que la injerencia en Estados Unidos no nada más va para México, también va para otros países. ¿Quién tiene los bloqueos económicos? ¿Quién sostiene esos bloqueos económicos para esos países como Cuba y Venezuela? O incluso Bolivia, ahora que fue el golpe de Estado, ¿no? O sea, ¿qué era lo que querían hacer? Y en cuanto a energías renovables, bueno, ese tema ya lo están viendo. De hecho, hubo una nota y no me parece que hubiera gente de derecha o de oposición que se pronunciara al respecto cuando ya se había hecho el anuncio. Y ¿cuántos mexicanos tienen empresas en otros países? Perdón, Laurita, ¿qué dijiste? Es que estaba leyendo un mensaje de aquí abajo, perdón, y me distraje. Lo último que dijiste, no seas malita, ¿me lo puedes repetir? ¿Sobre energías renovables? Ajá. Pues sí, que ya hubo un pronunciamiento de que ya se iba a comenzar un proyecto sobre energías renovables y nosotros como gente que apoya al gobierno, pues no vimos una respuesta ni favorable ni en contra de la oposición o de la gente de derecha. Entonces, ¿por qué cuando hay logros del gobierno o aciertos, la derecha no es capaz de decir, ok, perfecto, ya, esto era justo lo que estábamos pidiendo, esto era justo lo que queríamos, gracias, ¿no? O bueno, al menos reconocer que se está trabajando. ¿Y cuántos mexicanos tienen empresas en otros países y por qué? Porque en sexenios pasados, donde sí supuestamente había libre mercado y demás, y neoliberalismo, ¿por qué los mexicanos no podían ser exitosos con sus empresas en otros países? ¿Por qué son tan pocos los mexicanos que han logrado hacer eso? Y sí, quienes sostenemos esta economía somos las pymes. Sí, Aquí lo que mi punto dice... era que si ya tenemos el mejor gobierno de la historia, o sea, yo sé que emigraron y de toda la vida se han ido a Estados Unidos, pero ¿por qué si supuestamente ya es el mejor presidente del mundo, por qué no se regresan todas esas personas a recibir su pensión, a recibir, no? Porque es poco a poco, es un proceso. Yo creo que ustedes sí lo ven como un mesías, nosotros no. Ustedes sí se dicen engañados, decepcionados, porque quizás creyeron más que nosotros en el presidente. Nosotros votamos sabiendo que era un proceso, que iba a tardar, que es poco a poco, y que probablemente Andrés Manuel López Obrador salga del sexenio y no veamos los cambios que nosotros queríamos, que necesitamos. Pero es un proceso, va a tomar muchísimo tiempo. ¿Cuántos años tenemos de tener sexenios con el PRI y con el PAN? Donde la gente sufrió muchísimo y esta gente es la que hoy, más de 30 millones de mexicanos, estamos apoyando al gobierno, que hay niveles de aprobación históricos del presidente, que sí, claro que hay gente que lo odia, lo detesta, no está de acuerdo y es muy válido, pero si hay un apoyo aún hoy, a pesar de la pandemia, a pesar de infinidad de cosas, pues es por algo, porque creemos que sí vamos a mejor, pero no va a ser de la noche a la mañana, no es magia tampoco, no es nuestro Mesías, es su Mesías, porque para ustedes todo lo puede, en todo tiene que estar, y sí, en todo tiene que estar, pues, pero creo que también él es de las personas que delega las cosas y confía en que esa gente haga las cosas. Ahora, como tú mencionabas sobre Luis Alcalde, sí, yo no te voy a negar que Olga Sánchez Cordero, porque de hecho es un caso en el que yo soy experta básicamente de un tiempo para acá, he seguido el caso de Israel Vallarta y bueno, yo he notado cosas que no se han hecho desde Secretaría de Gobernación y lo he señalado. Yo no tengo reparo en señalar las cosas que yo no vea bien de funcionarios. Incluso igual Ernesto Ledesma dijo que iba a tomar el tema del litio con Violeta Núñez
y tenían que ir a la Secretaría de Economía y bueno, también ahí hubo un truco de que no lo recibieron, no le dieron los datos, pues. Entonces ahí sí hablamos de estos obstáculos que tiene el gobierno federal y en cuanto a sus instituciones, pero ya no depende del presidente. Y yo lo mencionaba con Julio, ¿por qué todos los golpes son para el presidente? ¿Por qué no se le toca a los funcionarios? Y se le toca a los funcionarios solamente porque Loret de Mola lo toca. Entonces dices, bueno, o sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué fijarse en el número de casas que tiene Irma Heréndira cuando no recibe a Ledesma, por ejemplo, y contrasta los datos? Creo que esos son temas donde sí la oposición debería pues enfocarse un poco más en las cosas que nosotros sí notamos, en las cosas que me refiero como ciudadanos, sí notamos que los periodistas independientes sí están notando. Y bueno, quizás lo hay, como López Dóriga decía, bueno, más claro ni el agua, y Ernesto Ledesma le contestó, oiga, por favor, señor, no se cuelgue usted de mi trabajo, o sea, mi trabajo es muy independiente de lo que usted ha callado y de lo que usted ha dicho, porque pues también fue una persona que recibió chayote y que ahora también recibe dinero para defender ciertos intereses, porque yo creo que mucha convicción no tiene y ha demostrado que no la tiene. Entonces, pues eso es. Te paso el mensaje de... ¿Qué basa nuestra oposición en Loret? O sea, déjame nada más... de otra cosa, digo. Déjame, bueno, Carmen, mencionar lo que dice aquí Miguel Albarrán. Gracias primero por tu superchat, doble superchat, Miguel Albarrán. Saludos hasta los Estados Unidos. Dice, dile a Carmen que los mexicanos que vivimos en Estados Unidos no nos va a engañar y que desgraciadamente somos los que vemos YouTube y vemos la realidad. Alguien que vive en Estados Unidos, yo que vivo en el extranjero, pues no es tan fácil decir, ok, ya hay nuevo gobierno, voy a dejar de trabajar aquí, voy a dejar de todo lo que he formado aquí. Creo que no es tan sencillo de pedirle a los mexicanos que están en el extranjero, pues sí, creo que vas a reconocer, y espero que lo reconozcas, Carmen, que no es buena idea el pedir a los mexicanos que dejen su vida y que se vayan a México, porque es imposible, porque pues ya trabajan. Que no idealicen a López Obrador, no lo idealicen como que es lo máximo, porque no lo es, o sea, no se van a venir, por supuesto que no, ya mucha gente tiene hasta 30 años allá y tiene sus hijos, y no, pero no idealicen a una persona que no existe. ¿Cómo pueden apoyar a un señor que dice que de 100 proyectos que tenía, ya llevan 98 realizados, que solamente le falta aclarar lo de los 43 y lo de la descentralización de las secretarías? ¿Cómo es posible que se atreva a decir que ya cumplieron? Y es 98? Verdad, ya se iniciaron esos puntos, o hay evidencia de que no se haya iniciado, que no se hayan concluido, es otra cosa, pero que se inicien ya es otra. Y lo de Ayotzinapa también ya se inició, pero bueno, yo no sé por qué también Gobernación no lo ha resuelto, ¿no? Sí, pero de que ya se iniciaron esos proyectos y esas propuestas, ya se comenzó, ya hay un proceso en camino. Y como mencionaba, probablemente salga el presidente de su sexenio y no hayan quedado todos completos al 100%. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Y bueno, ahí ustedes reventarían diciendo que yo igual se lo comenté a Julio en programas pasados, ¿no? A mí sí me gustaría que López Obrador tuviera más tiempo para hacer las cosas que él necesita hacer, las cosas de su proyecto de nación, que en 6 años no van a ser suficientes. Es un proceso y es poco a poco. No podemos esperar que sea un acto de magia, porque han pasado tantos años de abusos que quizás también López Obrador no se imaginaba la cantidad de cosas que se tenían que resolver de tan podrido que estaba. Y siguen estando las instituciones, hay que limpiarlas, pero es un proceso. Está bien, nada más que él dice que ya cumplió. Él no dijo, estoy en proceso de cumplir, dijo, ya cumplimos 98 de 100, no dijo que estaba en proceso. Yo digo, a lo que yo voy es al discurso, nena, de él. Ahora, lo de Ayotzinapa, o sea, ahí tenías a García Harfuch. Él se autocomisionó para lavarse las manos, para no aparecer ahí, pero él estaba ahí, y ahora lo tiene Claudia Sheinbaum. Los Abarca, que fueron a los que culparon, eran perredistas, eran apoyados por López Obrador. A lo que yo voy es a que... Precisamente Anabel Hernández documenta que no nada más fueron los Abarca. Y sí, también habla de García Harfuch. Y sí, yo también tengo un video en mi TikTok donde hablo precisamente de ese extracto, donde habla de Harfuch. Yo tampoco confío en Harfuch. No tienen ahorita, porque tiene a tanta gente y él
o sea, toda la gente mañosa, corrupta, que tiene muchas cosas, cuando están en Morena, ya son limpios de toda culpa. Ya, no pasa Sí, nada. Morena tiene muchas cosas que construir, muchas cosas que criticar y muchas cosas en que trabajar. Martí Y creo que los filtros también son parte de ello, así como también lo mencionaba Anabel, que fuera un filtro en la Guardia Nacional, que fuera un filtro en todas las instituciones, obtener un diagnóstico primero de cómo están las cosas, de qué personal sí es eficaz y cuál no, pero es poco a poco. Es como, quizás haya hay gente que se burle, ¿no? De mi forma de ver las cosas, ¿no? Pero imagínate, tú has visto, yo supongo, alguna vez una película de zombies, ¿no? Ellos, o una serie Walking Dead, yo qué sé, ¿no? Están con las armas y de repente entran a un cuarto lleno de zombies. ¿A quién le das? O sea, hay tantos zombies que si le das a uno ya te distrajiste y el tiempo, entonces o sea, ya te agarró uno. Entonces creo que la política es así, la política está tan manchada que... Pero ¿a dónde le das? La puede correr y la tiene ahí. O sea, ¿cómo vas a tener a Bartlett? ¿Cómo vas a tener a Bartlett? Bartlett le escupió en la cara a Kiki Camarena. Biden está súper enojado con eso. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, ese señor de la CFE no puede ir a Estados Unidos. O sea, ¿en qué país, en qué momento Calderón o Peña Nieto saludaron de mano a la mamá de un narco? Ninguno. Pero pactaron con ellos y sí hay gente que lo sabe y hay muchos periodistas que lo han documentado. No hay unas, incluso la misma Anabel no ha podido decir que puede asegurar que AMLO tiene un pacto con el narcotráfico. Un segundito para que se pueda escuchar, porque si hablan al mismo tiempo, pues la audiencia se confunde. Antes de continuar con este tema, gracias, estar escuchando la voz de Julio, la voz progresista en YouTube, transmitiendo en vivo Debate Ciudadano, en vivo en Periscope, en Facebook Live. A su canal, por favor, de Julio. Y por supuesto en YouTube, Debate Ciudadano entre Carmen Serna y Laura Ramos. Carmen Serna, la primera persona que abiertamente se declara de derecha y neoliberal, y Laura Ramos, simpatizante del actual gobierno de la 4T. Dice Alberto Duende, gracias Alberto, como siempre, por tu apoyo a través de este superchat. Dice, si quiere que le aprendamos a los gringos o que nos comportemos como ellos, pues que nos dejen ser, vamos a robar como ellos. Es decir, lo que quiere decir Alberto Duende es que sí se usa mucho el decir, pues en Estados Unidos está mejor, en Estados Unidos vacunan más, en Estados Unidos es el super país del primer mundo, pero se ignora pues cómo Estados Unidos se ha hecho de una riqueza. Hay que mencionar, pues es un imperio, y no es una definición mía, es un imperio, pues a base de ser un imperio, pues se ha beneficiado pues de tener distintos lugares donde explotan. Creo que eso no hay duda de que Estados Unidos se aprovecha de otros países, se ha beneficiado muchísimo de México por años, y creo que pues, no es que esté mal, pero creo que no es justo en comparar a una superpotencia con México, y no es que no me gusten las comparaciones, pero en el sentido de que pues no se da el contexto. Dicen, en Estados Unidos hay más vacunas, pues sí, es el país más rico del mundo, y México no es el país más rico del mundo, y pues, en lugar de decir deben estar las vacunas como en México, como en Estados Unidos, pues debería ser, ¿por qué Estados Unidos está acaparando todas las vacunas y está dejando a muchos países sin vacunar? Hay países que no han recibido ni una sola dosis, y se debe básicamente, no solamente a Estados Unidos, pero que Estados Unidos ha acaparado, y las vacunas son caras que países no pueden pagar. Las vacunas como Pfizer, que ya proponen la tercera dosis, pues en países donde no han recibido ninguna sola vacuna, y creo que no es, desde mi punto de vista, no es de buen gusto poner a Estados Unidos como un ejemplo en las vacunas, en este caso las vacunas, cuando ese acaparamiento ha metido en problemas a países pobres que no tienen ninguna sola vacuna. Y nada más eso. Y rápidamente, criticas, Carmen, y no sé qué opines, Laura, al presidente por saludar a la mamá del Chapo. ¿Qué opinas de que la mano derecha de Calderón
García Luna, que no saludó a la mamá, sino que colaboraba con el cartel. Y eso es lo que tú extrañas, que un exsecretario de Seguridad Pública pues no saludaba a la mamá, el señor Felipe Calderón no saludó a la mamá, pero su secretario sí trabajaba para el Chapo. ¿No es peor eso que a un saludo? Mira, Carmen. yo no defiendo a García Luna, ¿sí? Pero ¿quién tiene las investigaciones de García Luna? La DEA. Bueno, cuando se trata de García Luna, la DEA dice toda la verdad, la DEA no inventa pruebas. Pero cuando era Cienfuegos, todo era inventado, la DEA fabrica pruebas, o sea, entonces ¿a quién le vamos a creer? O sea, lo de García Luna no han publicado las pruebas como publicaron, entre comillas, las de Cienfuegos. Entonces, pues, yo lo que digo de Estados Unidos es que cuando un mexicano va a Estados Unidos, respeta la ley. No se pasa un alto, no se para su carro en raya amarilla. Okay. ¿Por qué acá no lo hacemos? ¿Por qué? Porque nadie te dice nada. Porque la ley no se aplica. Y eso no es nuevo, ¿eh? No le estoy echando la culpa a este gobierno. Tal vez sería algo que deberíamos de hacer nosotros por convicción. No tanto esperar que el gobierno nos tenga que jalar la greña para no pasarte un alto, caramba. O sea, evita un accidente y ten, por favor, cultura cívica, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué el punto de la ley no se consulta? Si ya sabemos que la ley y la justicia en México tienen una aplicación deleznable, que es un producto que el pobre no se puede permitir y que por eso tiene que recurrir a a abogados de oficio que no les cobran porque si no se quedarían en la calle y que a lo mejor sí compran un buen abogado que también los deja en la calle y que al final no les resuelven las cosas, pero no fuera un millonario porque entonces sí queda impune contratos o con no sé qué, ¿no? O sea, ¿cuánta gente impune no hay afuera? ¿Cuánta gente con denuncias que tiene muchísimo dinero y muchísimos recursos para defenderse? No le pasa nada. O sea, ¿por qué se atreven a decir que la ley no se consulta cuando todos sabemos que no se aplica como debería? Creo que eso no debería ser un argumento en el caso de la consulta. Parece que se desconectó Carmen. Ya está de regreso aquí. Me desconecté. Ahí está de regreso. Yo no sé. Si puedes repetir, Laura Ramos, las últimas frases, porque no escuchó. Perdónenme. Sí. No te preocupes. Te decía que ¿por qué mencionan que la ley no se consulta cuando no se aplica como debería? Cuando tenemos dos extremos de gente impune que pues es rica, millonaria o que tiene el recurso económico para pagar a los mejores abogados y que son de su confianza, porque hay gente pobre que hace lo posible por pagar abogados o que tiene defensores de oficio que no le cumplen y entonces va a prisión. En el sexenio de Calderón, Jesús Lemos acaba de dar un dato súper doloroso. Hubo más de 24,000 personas inocentes en prisión y 12,000 de ellas fueron torturadas. Entonces, la percepción de seguridad, pues obviamente jamás iba a cambiar porque ellos no hicieron lo que tenían que hacer. Agarraron gente al azar y la metieron a la cárcel y nos dijeron, sí, estamos combatiendo el narcotráfico, estamos combatiendo el crimen. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué todavía hoy tenemos estos niveles impresionantes de inseguridad? Pues yo creo que también es por eso. La verdad, no sé, no he visto mucho el trabajo que ha hecho Rosa Isela y Durazo, porque no lo han transparentado tampoco, quizás por estrategia. Pero tampoco han abiertamente dicho que van a combatir frontal al narcotráfico, como en su caso lo hizo García Luna y Calderón, ¿no? Entonces, tenemos que, como ciudadanos, puntualizar esas cosas. Y yo creo que en el tema de la consulta, ese argumento de la ley no se consulta es de las cosas más sin sentido que yo he escuchado. Mira, porque sabemos que no es así, o sea, cuánta gente no ha tenido una cuestión legal que no se ha cumplido como debería. O sea, yo he ido a denunciar y no ha pasado nada. En asaltos y demás, no ha pasado nada y les dan libertad condicional. Y entonces gente como Kenia López Rabadán se atreve a decir en un discurso también que a ella le molesta muchísimo que la gente se robe los, ¿cómo se llama? Lo que te dan a fin de año. ¿Aguinaldo? Sí, exacto, o sea, los aguinaldos, perdón, y, o sea, porque vivimos en una ciudad donde impera la injusticia y no sé qué. Pero entonces, ¿por qué ella
como diputada y como senadora que ha sido, no ha propuesto que ese tipo de delitos sean algo más grave de lo que son, para que entonces se vaya controlando esa parte que al menos a los ciudadanos tanto nos ha lastimado. Entonces es ahí donde ellos juegan un doble discurso en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a temas de ley, en cuanto a temas de justicia. Sí, mira, de hecho, por ejemplo, López Obrador dice que el mejor personaje para la Secretaría del Sistema Judicial, que es Gers Manero, que es lo máximo, que no sé, o sea, tiene ya 32 meses y Gers Manero no ha hecho absolutamente nada por sacar a todos los inocentes de la cárcel. ¿Por qué? Porque ahí están los papeles. Estoy completamente de acuerdo. Ajá, terminen sus juicios. No puede ser posible que haya personas que tienen 3 años, 5 años, sin que les hagan su juicio. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Pero el discurso de López Obrador fue que Gers Manero era el mejor de lo mejor de lo mejor, y no lo ha sido. No hay problema. Como decía el PAN, denos tiempo. Cuando le ganó al PRI con Vicente Fox, le dimos tiempo, siguió Calderón, siempre dicen lo mismo, denos tiempo. El que sí se vio progreso en números fue con Peña Nieto. La economía sí creció. A ti te llegó menos de teléfono, nos empezaron a costar menos las llamadas locales de casa a celular por la reforma de telecomunicaciones. La reforma energética la están tumbando y nos va a costar miles de millones de pesos en demandas, porque primero hay que analizar la corrupción, probar y bye, decirles bye. Aquí está, miren. No, hay que probar. No, se va a tumbar todo para en el despacho darle preferencia a la hidráulica, perdón, a las termoeléctricas. Por Dios, y lo que menos tenemos en el país es agua. Y las termoeléctricas solamente aportan el 5% de la energía eléctrica. No sí sé hay cuál agua, es pero es Coca, es Bonafont, las que están extrayendo el agua. Entonces es el mismo punto al que volvemos cuando decimos que las empresas sí tienen el recurso para saquear, sí tienen el recurso para dominar. No, pero es que esos son discursos. Te digo, mira, López Obrador dijo, voten por mí, yo voy a enjuiciar a los expresidentes. Ahora tiene que hacer la consulta a fuerza, aunque ni siquiera la pregunta menciona a los expresidentes. Es una pérdida de tiempo. Déjame preguntar. Porque la formuló la Suprema Corte. Porque era inconstitucional la que había formulado López Obrador. Pero ahora toca más personas, toca diputados, toca senadores, toca gobernadores y pues cualquier persona que pudiera ser un actor político. Entonces a mí me parece bien por ese lado. Pero no necesitas hacer la consulta, es un pretexto para echarle la culpa al pueblo de que el pueblo no quiso que los enjuiciaran, ahora no los enjuicio por su pacto que tiene de impunidad. Entonces, ¿por qué el discurso para que la gente no se movilice? ¿Por qué el discurso de apatía? Cuando es un ejercicio ciudadano democrático. No, porque es libre y a mí no me da la gana. Déjame preguntarte sobre la consulta que es el próximo 1 de agosto. Ya creo que pues es claro, Carmen en contra, Laura a favor. Dices, Carmen, que no estás a favor de la consulta, pero a ti te gustaría que se investigara a fondo a el gobierno de Calderón por lo que pasó con García Luna, porque su mano derecha está acusada de colaborar nada más y nada menos que con el cartel de Sinaloa. ¿A ti te gustaría ver a Felipe Calderón en un juicio y que fuera a la cárcel? Mira, a mí más que ver personajes en juicios, porque a mí tampoco me gustaría ver a Marcelo Ebrard en un juicio por la línea 12, tampoco me gustaría ver a Claudia Sheinbaum, a Serranía, que ya le dieron su bye. No, yo no quiero ver personas, yo quiero que regresen el dinero, todo el dinero. ¿Dónde está el dinero? Pero en el caso de Felipe Calderón, pues aquí no es problema de que no estamos hablando de corrupción, sino de colaboración de su mano derecha con el cartel, en ese entonces, el cartel de Sinaloa más importante. ¿Te gustaría verlo en la cárcel a Felipe Calderón por tener a una persona pues que prácticamente trabajaba con un cartel? Mira, si a mí no me gustaría ver en la cárcel ni a Marcelo Ebrard ni a Mario Delgado, pues tampoco me gustaría ver en la cárcel, no.
Simplemente que se haga justicia y cuando es dinero, que lo regresen. Los mexicanos necesitamos volver a llenar los fondos de reserva que teníamos y si hay mucho dinero por ahí que es de nosotros, que lo regresen. Si Peña Nieto tiene mucho dinero, que lo regrese, pero por lo visto él está feliz en España y a él lo que menos le preocupa es la consulta mentada, la verdad. Ahora, Sí, a mí también me gustaría que se regresaran las arcas al erario público, perdón, el dinero a las arcas del erario público. Ay, algo pasó. aquí estoy, perdón. Ahí está, adelante. Me gustaría que eso sucediera, pero sí me gustaría también que hubiera un esclarecimiento de la verdad, porque la verdad no es algo que esté ahí a la vista para todos. Entonces, a menos que te metas a buscar a Anabel Hernández, a menos que te metas a buscar el trabajo de ciertos periodistas, puedes tener claridad en cuanto a cierta información que fueron narrativas de otros periodistas que sí estaban al alcance de toda la gente, ¿no? Entonces, por ese lado, y bueno, Calderón tiene denuncias incluso en la Corte Internacional de la Haya por delitos de lesa humanidad. Entonces, sí habría pues igual muchos castigos que podríamos pensar para ellos, como dices, quizás no solo la prisión, que hicieran trabajo comunitario, muchas otras cosas, ¿no? Pero como mencionaba Renata Turrán también, ¿por qué no están contentos? Sí, bueno, la pregunta es específica para eventos del pasado, pero Andrés Manuel está en contra del fuero. Se va a trabajar porque ni diputados, ni senadores, ni gobernadores tengan fuero. Eso es lo que como mexicanos desearíamos, que cualquier persona que cometiera un ilícito sea juzgado. Y bueno, tenemos ahora el caso de Cabeza de Vaca, ¿no? O sea, ¿por qué si Santiago Nieto ya encontró que hay recursos ilícitos, por qué lo defienden? O sea, ¿por qué si Santiago Nieto ha congelado tantas cuentas? Pues sí, deberíamos ejercer presión y él mismo lo ha comentado. ¿Por qué no hay un recurso para que yo pueda regresar ese dinero de las cuentas congeladas al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿no? O sea, esas cuentas están ahí y ese dinero está ahí pudriéndose y nosotros, pues aquí en la lona, ¿no? El profesor que estaba a cargo del instituto para devolverle al pueblo lo robado, es una eminencia, es un señor intachable, Jaime Cárdenas, no aguantó porque hasta ahí había corrupción y lo reportó y no lo recibían en el palacio, no lo recibían y mejor renunció, lo hicieron que renunciara. Son las cosas que no entiendo de este gobierno, como gastos innecesarios en béisbol, cuando hay demasiada gente que necesitaba ventiladores baratos, que pues se los compraron a los hijos de Bartlett, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo pueden estar felices con un presidente que se gasta 800 millones de pesos en remodelaciones de estadios de béisbol? Esa es, y la estela de luz. A ver, y el dinero que se le dio a la selección mexicana. ¿Sabes cuánto fue la estela de luz, mamita? 1,305 millones de pesos. Y la barda de la refinería. La barda fueron 2,200 millones. Y hasta ahorita en Dos Bocas lleva 8,800 millones. Y no se le ve para cuándo la termine. Ya hasta compró una nueva. ¿Para qué comprar? Sí, es nueva? Inversión y todo eso va a abonar. No va a abonar mañana, va a abonar poco a poco. Pues eso es una compra a mediano y largo plazo. El país no estaba para abonar poco a poco. Eso es lo que no entienden. Si ya teníamos refinerías, mételes inversión privada para que te ayuden a salir adelante. De hecho, se le está invirtiendo a las refinerías, no como ustedes quieren tal vez, pero sí hay una inversión, sí se quiere hacer una recuperación de ello, pero volvemos a lo mismo, las empresas abusan. Los gobiernos han dejado que abusen. Déjame ya para finalizar, gracias a Laura y gracias también a Carmen. Nada más leo el mensaje de Refugio Ramírez. Gracias, Refugio, por el superchat. Dice, no ponemos la confianza en un presidente, sino en un pueblo que quiere una transformación y sin nuestra remesa, la economía del país se vendría abajo. ¿Cuáles empresarios? Ya se olvidó. Ahí ya no entendió lo último, pero lo que da a entender Refugio Ramírez es que sin las remesas, pues que crearía un problema muy serio en el país y no es de ahora. Las remesas ya han sido importantes en la economía desde épocas pasadas. Ya para finalizar, les preguntaría a Carmen y a Laura. Carmen, tú
dices, pues prácticamente no ves nada positivo en el actual gobierno. ¿Te gustaría sinceramente que regresara el PAN o el PRI a gobernar? Sí, prefiero la derecha. Laura, ¿sería una tragedia que regresara el PRI o el PAN a gobernar? Completamente. Yo creo que dejaron pactos todavía para extranjeros, entonces quieren regresar por eso, para cumplir los pactos que ya habían prometido. Y pues nosotros, híjole, no quiero ni pensar como periodistas independientes, como ciudadanos de a pie que nos hemos pronunciado en muchas ocasiones, ¿qué pasaría con nosotros? No quiero ni pensar, porque bueno, si de por sí ya tenemos miedo, porque somos acosados en redes sociales por dar nuestra opinión, somos acosados como, híjole, o sea, es que lo suyo, la esencia de la derecha es la represión, esa sí es represión, y van a regresar a terminar con eso, y van a regresar a terminar con las voces independientes que hay, y eso sí me da pánico. Porque eso es un hecho, eso ya pasó, eso ya no es una especulación como Venezuela o Cuba. No, hombre, qué bárbara. Mira, con el puro gas bienestar, haz de cuenta que me remonté a Chávez con su tanque de gas cargando aquí. Olvídate. Mira, nada más les voy a hacer unos datos rapidito. El avión presidencial, eso fue una burla, esa rifa fue una burla. Es fecha que no les han pagado los premios. Pero fue voluntario. Quien No. quiso participar y comprar su cachito, lo pudo hacer, quien no. O sea, lo mismo que la consulta. Porque en ese momento no hubo gente que dijo, no compren el cachito. O sea, quizás sí lo dijeron y se burlaron, pero hubo gente que sí lo hizo. O sea, pero fue voluntario. A nadie se le obligó a comprar el mendigo cachito. Mira, no, pero no se vale que un presidente se burle así de su pueblo. Además, el discurso de el avión carísimo, yo te voy a dar unos datos. La estela de luz costó .20 de lo que cuesta el avión. La barra de la ¿Y en qué nos beneficia una estela de luz? .20, ahí fue según yo, es un centro de negocios o algo así. La verdad yo desconozco, nada más que ya me tienen loca con la barda pero por eso te estoy dando unos datos. La barda de la refinería, 2 aviones. La estafa maestra, 1.2 aviones. Y yo te voy a decir una cosa, el Tren Maya lleva 26, el equivalente a 26 aviones gastados. La cancelación de Naim, 18 aviones pero gastados. son inversiones, ese dinero va a regresar y se va a ver reflejado en muchas otras cosas. Yo no entiendo cómo va a regresar la inversión de la estela de luz. Quizás en su momento sí le dio trabajo a la gente que la construyó, pero fuera de eso, bueno, entonces aquí más le da trabajo. Ellos son los empresarios que pagan impuestos, que dan trabajos, ellos son el 96% de los ingresos. Todos pagamos impuestos, todo lo que hacemos fuera de nuestra casa es pagar un impuesto. No, eso está mal entendido. El IVA que tú pagas en el súper no es lo mismo que pagar el IVA declarando en Hacienda. No te equivoques. Pero son impuestos, cosa. La luz es un impuesto, el gas es un impuesto, todas las formas que tiene el gobierno de hacer impuestos. El IVA, todos pagamos de alguna u otra manera impuestos. Al IVA se llama traslado, muñeca. Al IVA se llama traslado. Cuando yo me doy de alta en Hacienda, yo tengo gastos y la diferencia entre mis gastos. Y entonces, ¿por qué es un enojo cuando Netflix iba a cobrar ese impuesto a los ciudadanos? Y entonces arremetieron en contra de la 4T porque dijeron, es que entonces la 4T le va a pedir impuesto a Netflix, o lo mismo que está pasando con Uber, porque entonces Uber aumentó sus precios y entonces a los choferes ya no les va tan bien, porque el impuesto lo tiene que pagar la gente y el chofer, el conductor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Estamos a favor de los impuestos o no? Yo estoy a favor de los impuestos, pero cuando estás en la informalidad no tienes manera de pagar los impuestos como tal. Tienes que reportar tus ingresos y tus gastos, y de esa diferencia tú pagas un impuesto, porque es un traslado. El IVA es un traslado. Eso no se toma en cuenta como pagar impuestos. Pero el nombre del IVA es impuesto al valor agregado, el nombre ahí está, impuesto al valor agregado, y es un impuesto que paga, pues nos guste o no nos guste el IVA, pues no hay de otra. Cuando vas tú a un Oxxo y compras algo, pues no te dicen quiere pagar el IVA o no quiere pagar el IVA. Ya lo que haga el Oxxo con el impuesto recaudado ya es un asunto, pero la realidad es que pues todos pagan, quienes consumen,
Quien va a un Oxxo, quien va al cine, paga un impuesto. Hay otras formas de impuestos, el impuesto que pagas como persona moral o física, pero todo mundo paga, no todo el mundo, la mayoría de las personas que consumen en México, pues pagan un IVA, que es un impuesto al valor agregado. Ya si se maneja diferente, si se lo roban, si se lo quitan, pues ya es una cosa, pero sí, todo el mundo paga. Sí, pero haz de cuenta que es el mismo IVA que le llega al Oxxo. El Oxxo lo traslada cuando hace su CDFI. ¿Sí me entiendes? Es un traslado. No creas que es el 15 sobre el 15 sobre el 15, no. Ahora, muchos ¿Pero de los eso lo absorbe la empresa o quiere que lo absorba el consumidor? El consumidor. O en este caso de Uber, el chofer. El consumidor en la canasta básica no está grabada, ni en las medicinas están grabadas. ¿Te gustaría que las medicinas tuvieran impuesto del IVA? Para mí, te voy a decir cuál sería la política mejor aplicada. Bajar el IVA a un 10% y aplicarlo parejo en todo. Medicinas y alimentos. Todos pagáramos, pero el 10, no el 16. Estaba en el 10, ¿y quién fue quien lo subió? Sí, por supuesto. Fue el PAN, ¿no? ¿Y el PRI? ¿Cuándo subió el IVA del 10 al 15? Pues fue el PRI, ¿no? Y el PAN, creo que votaron los dos juntos. Ya para finalizar... El PAN lo subió el 1%. El 1, exactamente. Ya para finalizar, hablan de impuestos y te gustaría el 10%. Mucha gente, pues, le salía más caro comprar medicinas si se le pone un impuesto, ¿no? Pues sí, pero por ejemplo, ahí ya entrarías en la formalidad. Date de alta en Hacienda, reporta tus compras, reporta tus gastos, y si sales en ceros, no pagas impuestos, o sea, recuperas. Pero déjame preguntarte, porque estabas hablando de las medicinas y aquí creo que no entendí bien. ¿Sería más problemático para la población en general, para las personas, millones de personas que no tienen muchos ingresos? ¿Les aumentarías el 10% en el costo de una medicina? ¿Cómo reconcilias eso de que quieres que haya más medicinas, que el gobierno dé más medicinas, pero que bajen los impuestos del IVA, pero al mismo tiempo a las medicinas se les ponga impuestos? Ya para finalizar, Carmen, y si puedes replicar, Laura. Ok, bueno, vamos a poner en proporción. Una familia gasta 5,000 pesos en alimento y va a pagar 500 pesos de IVA. Y gasta 2,000 pesos en medicinas y va a pagar 200 pesos. O sea, vamos a ver en los totales dónde me veo beneficiado, ¿sí? O sea, puedo ponerle IVA a cosas que no tenían, pero bajarle el IVA a cosas que sí tienen. Si yo voy a un taller, ya no me van a cobrar el 15, me van a cobrar el 10 por arreglarme mi carro. Y a lo mejor hay personas que se van a ver beneficiadas al principio o en promedio, y al final el gobierno va a recaudar más dinero, podemos exigirle más para que realmente se apliquen las políticas públicas, que hay algunas buenas que aplaudo, no buenas, que funcionan, de López Obrador. Sí hay algunas que son, por ejemplo, para mí es maravilloso. En Estados Unidos tú no puedes ir a un hospital y te atienden. Allá tienes que pagar servicio particular. Aquí, en teoría, cualquier mortal puede ir a cualquier institución que no sea privada y lo tienen que atender porque ahora ya es constitucional. Para mí eso está perfecto. Perfecto. Lo que está mal es que luego los manden a comprar medicinas porque no hay. Pero bueno, como dice Laurita, que se vaya perfeccionando, que se vayan implementando bien las políticas, que se compren las medicinas a tiempo, que no se invierta en tonterías, por el amor de Dios. La educación está por los suelos, no sé qué vamos a hacer. Pero Laura, bueno, ¿con qué cerrarías para finalizar? Bueno, pues gracias, Julio, por el espacio, gracias, Carmen, diste datos muy importantes, interesantes, y agradezco el espacio porque en Twitter y en Facebook es muy fácil llegar a la agresión. Este debate no fue así, entonces te lo agradezco muchísimo que no haya llegado a eso, y que también sea pues como un ejemplo para que la gente pueda contrastar sus ideas
y que no haya agresión, ¿no? O sea, hay gente que dice que polarizamos y demás, pero bueno, o sea, creo que siempre se puede contrastar la información de diferentes ángulos y quizás no lleguemos a nada, quizás sea un poco terreno no fértil por algunas cuestiones, pero siempre va a ser importante contrastar los datos y la ideología de las personas. Entonces, me quedo yo con eso. Muchas gracias. Carmen, para finalizar. Muchas gracias, Julio. Yo estuve viendo tu canal, me encantan los debates. Bueno, me encanta ver a Pedro Ferriz Síjar debatiendo con Vicente Serrano y luego este muchacho Turcot. Me encantan los debates. Entonces yo dije, bueno, le voy a mandar un correo a ver si me invita a debatir. Y me encanta tu trabajo, Julio. Me encanta lo educado y lo caballero que eres, como la persona que iba a debatir con nosotros y se salió. Para mí eso es ser un caballero con mayúsculas y subrayado. Y pues agradecidísima con toda la gente que está aquí criticándonos y de nuestro lado, como sea. Yo estoy a favor de México, de los niños, del no maltrato a los niños, la trata de blancas. No lo soporto, no puedo. Yo he estado aquí, yo persigo gente hasta que doy con los niños para rescatarlos. Gracias, Carmen. Gracias, Laura. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias.